articular su trabajo de medio semestre y con él poder hacer el primer entregable. Entonces, la idea es que hoy podamos generar unos diálogos entre los posicionamientos ético-políticos de la ciencia y los diseños de investigación como eje para la sistematización de la información. Ya lo hemos visto y hemos encontrado cómo está completamente relacionado el posicionamiento que como investigadores van a tener ustedes sobre ciencia y el tipo y la calidad de información que van a recolectar. Habermas en 1985 sustentaba que un paradigma no es concebido desde un posicionamiento personal del investigador, sino que es algo compartido y legitimado por una comunidad científica. Por eso nosotros hablamos básicamente de cuatro paradigmas, ¿no? El positivista, el empírico analítico, el interpretativo práctico o hermenéutico y el emancipatorio sociocrítico. Eh, Más adelante, hacia finales del 80, Carlos Eduardo Vasco, científico colombiano, dice más que un paradigma es un camino, es un proceso metodológico para acceder al fenómeno que es nuestro objeto de estudio. Entonces, él utiliza los intereses del conocimiento de Habermas, el técnico, el práctico y el emancipatorio, y de esta manera comprende esa lucha de tipo ideológico político que encarna el mismo investigador y que se ve reflejado en su investigación. Entonces, en ese orden de ideas, pues vimos cómo el paradigma positivista se ubica dentro de la teoría positivista, obviamente, lo que describe una postura ontológica que posiciona la realidad dentro del dominio de las leyes naturales y está centrada en las leyes de causa-efecto. En este paradigma están ubicadas las ciencias físicas, las ciencias naturales y en algunas partes investigaciones propias de las ciencias sociales y humanas. Aquí el conocimiento es concebido como algo objetivo y susceptible de medición, un saber cuyo alcance es comprobable y con posibilidades de ser comparado y replicable. La naturaleza metodológica de este paradigma está conformada por un sistema hipotético deductivo que confirma la relevancia de hacer el conocimiento un proceso sistemático y medible dentro del marco del control empírico y el análisis causal de los fenómenos estudiados. Aquí hay un interés técnico de predicción y control. Eh, Se produce a través del ejercicio empírico analítico, que está caracterizado metodológicamente por ir desagregando los sistemas con los que trabaja, para irlos desmontando y de esta manera ir predecir, controlar, explicar las diferentes relaciones causales. Los diseños de investigación aquí permiten operar su naturaleza como un proceso sistemático, medible, de control empírico y de análisis causal de los fenómenos estudiados. Entonces, a partir de esto se identifican diferentes diseños de investigación que operan este paradigma. Entonces, aquí podemos observar em, cómo buscamos con investigaciones evaluar o describir. Entonces, la pregunta de investigación comienza con qué es, qué son, cuáles son las razones, cuál es la tasa de, cuál es el promedio de, cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje, qué proporción. Y si nuestra pregunta de investigación aparece ahí, pues sabemos que nuestro diseño es exploratorio y que nuestro alcance es explicativo, descriptivo y comprensivo. Pero si lo que queremos es comparar, es decir, buscar comparar dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable, pues nuestras preguntas deben empezar con cuál es la diferencia en la variable entre el grupo uno y el grupo 2, o cuál es el efecto de, o cuál es la relación de. Estos diseños son de tipo correlacional y tienen un alcance comparativo descriptivo.
Pero si al contrario lo que tú buscas es hacer una relación o una correlación, es decir, que pretendes medir la causa-efecto entre dos o más variables como asociación, correlación, tendencia o interacción, pues tu pregunta va a estar centrada en cuál es la relación entre género y tipos de música, ejemplo. Entonces tu diseño es experimental y tu alcance es exploratorio analítico. Entonces aquí eh, puedes ver que el interés del investigador parte sobre si quiere evaluar, comparar y relacionar. Y a partir de ese interés formula la pregunta y la pregunta lo lleva a los diseños o a los alcances. En el material eh, de texto, pues lo van a tener ahí el cuadro realizado por la doctora Jiménez. También hemos hablado del paradigma interpretativo histórico hermenéutico. Este paradigma emerge a partir de descifrar la experiencia de los sujetos y la realidad en la que viven, siendo su alcance interpretar y comprender el mundo. Para Habermas, nuevamente, la naturaleza metodológica está desarrollada en que el investigador busca entender y significar las relaciones que se establecen y que confluyen en los distintos escenarios sociales, y de esta manera proveer múltiples datos que están directamente ligados con la interacción social, con el lenguaje, con la comunicación. Aquí, como desafíos metodológicos, está la hermenéutica, ¿sí? Es decir, la capacidad para reconstruir todos esos diálogos, esas narrativas y poder generar una interpretación. Eh, los diseños de investigación que permiten operar este paradigma interpretativo histórico hermenéutico pasan por procesos interpretativos, surgidos de escenarios contextuales que atienden a la participación. A partir de este implicación del paradigma, pues entonces tenemos unos posicionamientos del investigador, es decir, si el investigador busca comprender, pues las preguntas de investigación que lo van a perseguir es de qué manera, cómo él, cómo aporta. Y entonces ahí su diseño, si son estas preguntas, es de estudio de caso. Y su alcance investigativo es comparativo explicativo. Pero si el interés del investigador está en interpretar, es decir, buscar y atribuir un significado o explicar cierta concepción, tus preguntas están centradas en cómo se construye, por qué razón deberíamos, de qué modo podemos conocer. Entonces los diseños que surgen ahí son etnográficos y sus alcances son descriptivos, explicativos e interpretativos. Pero si el investigador que está parado en este paradigma lo que busca es la representación, es decir, que bajo la lógica de la asociación de ideas a la luz de la experiencia, lo que usted busca es descifrar la forma como se aborda precisamente esa práctica, pues sus preguntas son, ¿cuáles son las razones de? ¿Cuáles son las concepciones de? ¿Cuáles son las implicaciones de? ¿Cuáles son las representaciones de? O preguntas como, ¿cómo describir? ¿Qué significado tiene? ¿Cuáles son las razones? Y pues sus diseños parten de teorías fundamentadas, exploratorios, fenomenología, y el alcance es explicativo, analítico y comprensivo. Y si pasamos al tercer paradigma, al paradigma crítico, que tiene un interés emancipatorio, como diría Habermas y lo retoma Vasco, entonces este tiene una relación con el interés de liberación y emancipación. Aquí hay un posicionamiento ético-político que se traduce en el interés del investigador. Las investigadoras y los investigadores que están acá tienen una postura crítico-reflexiva, aportan a recrear la realidad de los sujetos para transformar, ya no solo para interpretar, sino para transformar. Aquí los diseños de investigación permiten operar ese paradigma de ese proceso emancipatorio. Tienen formas democráticas y participativas de investigación. Están muy claros y muy declarados hacia la participación social.
Entonces aquí el investigador, ejemplo, busca intervenir. Es decir, que su objetivo es producir conocimiento a partir de una actuación que realiza con un determinado grupo de personas. Sus preguntas de investigación surgen como cuáles son los aportes de la transformación de las prácticas de con relación a. Entonces ahí su diseño es evaluativo y su alcance es evaluativo, explicativo y emancipatorio. Pero si lo que quiere es hacer una condición integrativa y comunitaria, es decir, usted le apuesta por la transformación emancipatoria, transita por el camino de tomar decisiones en común para beneficio común. Entonces su pregunta son cómo desarrollar acciones conjuntas entre los agentes externos, cómo se puede transformar la forma de enseñar música en una universidad, ejemplo. Su diseño es de investigación-acción. Y nuevamente su alcance es evaluativo, explicativo y emancipatorio. Entonces, de esta manera, eh, usted se posiciona desde un paradigma. Aquí tenemos tres. Ese posicionamiento de ese paradigma le va a permitir enfrentarse con el tipo de información que usted necesita. Y al saber qué tipo de información usted necesita, pues va a construir mecanismos para recolectar esa información. Las entrevistas no le sirven a todos, las tablas, las matrices de recolección documental no son para todos, las historias o las narrativas no son para todos, es decir, responden al interés que tú tengas de investigación. Pero eso es importante y esta primera parte entonces la cerramos ahí. Lo que queremos ver es que ustedes hagan un ensamble. Es decir, que puedan posicionarse desde un paradigma, entender cuál es la intención que se llama el objetivo general y a través de ese objetivo general formular una pregunta que ya la tienen y esa pregunta los lleva a unos objetivos específicos y esos objetivos específicos pues lo que evidencian o muestran es ese diseño de investigación que usted desarrolla o tiene. Entonces, ustedes van a encontrar ahí un ejercicio del ensamble metodológico, donde va a empezar el objetivo general. Ahí van a poner el objetivo general que ustedes tienen en su investigación, que ya vienen desarrollando. ¿Cuál es ese paradigma de los tres que hablamos ahorita? Positivista, interpretativo, crítico, emancipatorio. ¿Cuál es ese enfoque? Es decir, de los muchos que vimos. Si usted tiene un enfoque hermenéutico, fenomenológico, ahí en las tablas usted va a encontrar los diferentes enfoques. ¿Cómo diseña su investigación? Es decir, cómo está en fases, en pasos diseñada la investigación que usted quiere hacer. ¿Cuáles entonces son las técnicas que va a utilizar o que utiliza? ¿Cuáles son esas herramientas? Y cómo discuten esas herramientas o esos instrumentos con los objetivos específicos. La idea es que usted lo ponga en una sola hoja. Es decir, haga un resumen de su investigación a través de un ensamble. Si se pasa de una hoja, no tiene ya sentido. Es poder resumir el ejercicio de investigación que usted está desarrollando en una sola hoja. Y después conectar esto con los tipos de información que uno posee o que uno busca, ya sea de orden cualitativo o de orden cuantitativo, que da la entrada o que permite la entrada de los instrumentos de investigación. Entonces, con este ejercicio y con la rúbrica y el texto que les presento en el paquete, pues la idea es que ustedes lo puedan entregar. Como estoy entregando este video un poco tarde, entonces vamos a dejar tiempo. No será para este jueves, sino para antes de que se acabe el semestre, usted lo logre entregar a mi correo, edgarpin535@gmail.com. Igual lo va a tener en la guía de trabajo. Entonces, cualquier cosa, estamos pendientes de aportarles en clase, preguntar sobre el ejercicio o por correo o por WhatsApp podemos ayudarles a terminar el ejercicio como tal. Es en una sola hoja. Se presenta por grupo. El grupo lo presenta, entonces ahí el ejercicio debe estar claro. Entonces, bueno, un saludo y nos vemos en la clase del jueves. Hasta luego.